Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Seamos todos bienvenidos al culto de adoración de la Iglesia Bautista Vida Eterna. Vamos a iniciar con un periodo de alabanza. Dice de su palabra en Salmo 71:8. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Alabemos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. 2, 3, 4, 1, 2 y... El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Queremos dedicar esta canción a todos aquellos que se han mantenido fieles al Señor, a pesar de la enfermedad, las crisis, la tristeza, los problemas e incluso la muerte, han permanecido firmes en la roca que es Cristo. En Él confiamos y en Él somos más que vencedores. Una fe que es la esperanza en lo que no puedo ver. Un amor incomprensible que cautiva mi interior. Cuando muchos se preguntan si en verdad existe Dios y no entienden por qué, si este mundo está al revés, tú puedes vivir feliz. Y porque cantas con gozo en la tormenta, ¿de dónde viene tu paz cuando ríes de lo por venir? Porque tus más grandes batallas las peleas de rodillas, porque tan solo una pizca de fe montañas podrá mover. Estamos seguros de esto. En medio de toda aflicción, somos más que vencedores, por medio de Jesucristo, quien nos amó. Se preguntan por qué cantas con gozo en la tormenta. ¿De dónde viene tu paz cuando ríes de lo por venir? Porque tus más grandes batallas las peleas de rodillas, porque tan solo una pizca de
sostiene con la mano derecha y se con la profesión de fe, que dice así: la La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me atrevo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que él haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Con la serie Bendito Dios que estamos con Gálatas, bendito Dios que nos ha hablado el Señor. Así que es la siguiente entrega, la cuarta, Libres por Gracia se llama la serie, Libres por Gracia, y el sermón se llama Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y bueno, pues vamos a la introducción. Fíjense que una de las materias que me encantó en el seminario era Introducción al Nuevo Testamento. Y había un análisis muy hermoso que hacían los maestros de por qué decidió el Señor pues que naciera nuestro Señor Jesucristo en esa época en específico. Y había muchas cosas. Por ejemplo, la posibilidad de que los romanos hicieran caminos, que se pudiera comunicar todo el mundo antiguo a través de tierra y también a través del mar. Era una circunstancia que no había existido con los imperios anteriores. Otra de las cosas interesantes era la cuestión del idioma. Fíjense, una cosa preciosa. Esta alabanza última decía: tu misericordia y tu bien me perseguirán. Y es que en el griego es eso, en el griego koine, era eso, era que nos perseguía el bien como si fuera un león o un lobo persiguiendo a su presa. Fíjense qué interesante. Y a veces somos así, nos rebeldones y nos queremos huir de su misericordia, fíjense, huir de su bien, de su misericordia, pero dice la misericordia y tu bien te vamos a perseguir. Ahora hay algunas partes interesantes del idioma que vamos a tratar durante el sermón, pero era muchísima la influencia de los griegos. Ciertamente habían dominado el mundo, pero después llegaron los romanos con una cultura diferente, pero los romanos lo que hicieron fue incorporar la cultura griega. Ellos dijeron: pues vamos a incorporar la cultura de los griegos. Y quiero decirles cómo empezó la cuestión del teatro. El teatro empezó en Grecia, ya digamos de manera formal. ¿Y cómo le llamaban a los actores? Híjole, les va a sonar bien fuerte, pero así eran: hipócritas. ¿Cómo eran los hipócritas? ¿Cómo era la actuación? Ahora lo vemos en China, también lo vemos en China, que se ponen máscaras, ¿sí? De ahí viene la palabra hipócrita, de ponerse máscaras para tratar de representar lo que no se es. Y una parte inicial del sermón trata de eso. Pero fíjense la influencia del idioma y de toda la cultura helénica que estaba influyendo y que estaba influyendo también en las iglesias de Galacia, en estas iglesias que son en lo que es Turquía actualmente. Ahí estaba la influencia también helénica, además de la influencia judaizante. Así que teníamos problemas bien serios. No sé, fíjense, desde joven les voy a confesar algo y siempre me ha ocurrido y creo que lo sigo pensando. Decía yo: si yo llego a un lugar y saludo y no me contestan, dije, bueno, pues no me contestó, y lo voy a hacer 3 veces, ¿sí? Si la segunda vez que yo salude no me contestan, pues digo, ya no fue casualidad, ya no fue lo anterior, algo ocurre con esa persona. Pero si llega la tercera ocasión y no me contesta, no lo vuelvo a saludar a la persona, porque ya tengo la impresión de que no quiere tratar conmigo. Está bien. Dice el dicho: no somos moneditas de agua, ¿verdad? Que le dirán todos. No. ¿Saben cuál era el problema con Pedro? Que Pedro estaba teniendo doble cara. Y eso es bien feo. Es doble cara, es bien feo. Es decir, Pedro estaba haciendo hipócrita. Tenía una cara para agradar a alguien
aunque realmente estaba desagradando el camino que estaba marcando el Señor. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque vemos que esos problemas están en nuestra actualidad, en nuestra cotidianidad. Les voy a contar, cuando yo tomé el curso de formación de profesores en el área de la salud en un lejanísimo 1998, si se vale que digan, sí. Éramos un grupo de médicos y de enfermeras que nos sacaron de nuestros servicios y nos llevaron a tomar un curso intensivísimo, era vivir prácticamente en el hospital, o salir y descansar una hora y tener que leer y estudiar para el día siguiente. Fueron 6 meses intensos. De por sí no me bañaba, ¿verdad? Porque nunca me veía que me bañara, pero sí, o sea, intensísimos. Y dentro de ese grupo había un médico muy, muy reconocido, un extraordinario cirujano vascular, un doctor que de verdad, mis respetos, y sí voy a decir el apellido, Visuel, el arqueólogo doctor Visuel. Pero ¿qué era la peculiaridad del doctor Visuel? Decía uno, estás trompudo, quieres beso, ¿verdad? Porque siempre andaba con su cara, siempre, serio, adusto. Pero él no era doble cara, él era así, él era serio, él era adusto. Poderle sacar, por ejemplo, una sonrisa nos llevó meses. Además era muy brillante, intelectual y académicamente era muy brillante, pero hablaba. Cuando hablaba era contundente. Y que alguien le pudiera sacar un elogio a él, no, hombre, era como si le dieran el Nobel. ¿Sí me explicó? Pero ¿cuál era la característica de Visuel, del doctor Visuel? Que no era doble cara. O sea, uno llegaba y lo saludaba y a veces gruñía. A veces, cuando nos iba bien, nos gruñía. A veces no hacían ningún gesto. No era una persona que dijera se explaya, es explícito en su manera de ser. No, pero no odiaba. O sea, no es que le cayera uno gordo, es que él era así. Y entonces uno ya sabía que acercarse al doctor Visuel pues podía recibir un rechazo, pero no era doble cara, era íntegro, una persona trompuda pero íntegra. ¿Sí me explico? Íntegra. Uno sabía, es serio, no habla, no platica, no dice nada, pero no es doble cara. Ok. ¿Y qué creen? Entre el serio y el adusto, yo lo prefiero a una persona que no sé cómo me va a responder, que no sé cómo me va a contestar. Y eso a mí me genera más conflicto, porque digo, está de buenas, me va a contestar bien, o de repente me va a contestar mal, o de repente no hice nada y me contesta mal. Entonces no sé cómo acercarme con una persona así, no sé cómo hacerlo. Y en este principio de este pasaje vamos a ver qué es lo que estaba haciendo Pedro. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro? Ustedes han escuchado en la iglesia popular que dicen que su líder es infalible, no se equivoca. Es un ser humano, pero dicen, y hasta lo tienen en su derecho canónico, la infalibilidad de esta persona. De él y todos los que le antecedieron, incluso los que persiguieron y mataron, los de la Inquisición, y nunca se equivocaron. Y eso dicen que viene desde Pedro. Pero ¿qué creen? La palabra de Dios nos dice, no, Pablo reprendió a Pedro. ¿Por qué? Por doble cara. Ándele. Oiga, el seguidor, el más cercano al Señor, aquel que le dijo, Pedro, me ama, sí, pastorea mis ovejas, a ese Pablo le reclamó por doble cara. Y después de esto, ¿se acuerdan? La primera parte del capítulo 2 que vimos la semana pasada con Dani y los otros dos, que era la presentación de Pablo, eran sus credenciales, era decir, soy apóstol porque me nombró el Señor, soy apóstol porque me discipuló el Señor resucitado.
y soy apóstol de los gentiles porque Él quiere que sea apóstol de los gentiles. Es su credencial. Y ahora nos dice cómo va a utilizar su credencial. ¿Y cómo la utiliza? Confrontando a Pedro, pero después dándonos una enseñanza hermosa, preciosa, que es lo que quiero que nos llevemos en el corazón. ¿Cómo se llama entonces el sermón? Con Cristo estoy juntamente resucitado. Primera enseñanza, crucificado, perdón, pero también resucitado, bien resucitado. Ahorita lo vamos a ver. La siguiente. Sí, primera, ya me spoileé, sí. La primera enseñanza, cara a cara contra el doble cara. Fíjense, interesante. Vamos a leer el pasaje, que es Gálatas 2, del 11 hasta el 12 ahorita, bueno, hasta el 15, pero lo tengo dividido en las diapositivas para que no se vean muy cargadas. Empezamos con el 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de manera tal que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Sí? Oremos. Señor mi Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pido, Padre bendito, que nos hables hoy, que nos llevemos algo, que no salgamos igual que como llegamos, Padre bendito. Que recibamos tu alimento espiritual que por gracia y misericordia y piedad nos das para transformarnos, Padre bendito, para ser distintos y para que sigamos tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Te rogamos que nos hables hoy, en nombre de Cristo Jesús. Entonces, bueno, fíjense entonces qué es lo que estaba pasando. Pablo reprende a Pedro, la que sigue, por favor. Y nos podemos preguntar, ¿con qué autoridad Pablo reprende a Pedro? ¿Con qué autoridad? Y nos preguntamos otras cosas. ¿Por qué lo hace? ¿Y para qué lo hace? Están reprendiendo a Pedro. Y podemos decir: oigan, pero pues si era el discípulo más cercano al Señor. Y nos dice la palabra de Dios: lo reprendió porque era de condenar. Fíjense qué interesante. Es decir, ¿cómo tenemos que actuar ante el pecado? ¿Lo toleramos? ¿Lo aceptamos? ¿O lo condenamos? Lo condenamos el pecado. Sí, hay por ahí un dicho que dice: Dios repudia al pecado pero ama al pecador. Dios nos ama a todos, pero si eres un pecador redimido, pues va a estar más contento, ¿verdad? Si eres un pecador transformado o en vías de transformación, va a estar más contento porque va a ver que su Santo Espíritu está obrando en ti. Que si eres un pecador que está cayendo y resbalando, ¿qué crees? A lo mejor eso sucede porque estás luchando con tus propias fuerzas y no has entregado tu vida definitivamente a Cristo. ¿Por qué lo condena? Precisamente por lo que veíamos, porque era doble cara. Era una sola persona, pero con dos conductas diferentes. Hay un hecho, hay un momento en donde se modifica la conducta de Pedro, ¿sí? ¿Y eso qué sucede? Dice: dependiendo de las circunstancias, lugar, tiempo y persona, me puedo comportar diferente. Y es un valor del mundo actual, que no es un valor de Dios, que dicen: a la tierra que fueres, haz lo que vienes. Oiga, y si hay pecado, y si hay condenación,
y si hay vino, y si hay cigarro, y si hay otro tipo de cosas, también lo voy a hacer. Por supuesto que no. Debo demostrar mi yo real. Y mi yo real tiene que ser el yo transformado, el yo de un pecador en remisión. Entonces Pedro está actuando de manera diferente. Es una sola persona con dos conductas, en el mismo sitio, en un tiempo muy cercano y dependiendo a quién quiera agradar. Fíjense. Entonces hay una sola variable que nos dice la palabra de Dios. ¿Cuál es esa variable? Que antes comía y convivía con los gentiles y después se retraía y se apartaba. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos, ¿sí? Y entonces Pedro comía con ellos. Llegó y estaba conviviendo con esa iglesia en Galacia abiertamente, con todos los hermanos. Compartían el pan y compartían la sal y compartían la palabra de Dios y compartían el amor de Cristo. Pero cuando llegan los judíos que van de Jerusalén, ¿sí? Aquellos que van de parte de Jacobo, y fíjense quién era Jacobo, pues también conocido como Santiago, el autor del libro de Santiago. ¿Y quién era? El hermano del Señor, el hermano en la carne. Y eran considerados Pedro, Santiago y Juan como los pilares de la iglesia en Jerusalén. Así que cuando llegan gente que va de parte de Jacobo, de Santiago, del hermano del Señor, que también ahí en la palabra de Dios se cae el mito de que no tenía hermanos, ¿verdad? El hermano del Señor, ¿sí? Cuando llegan ellos, entonces, ¿qué hace Pedro? Me pongo mi máscara de judío, ¿sí? Y ya no me junto con los gentiles. Ya no. Me pongo mi mascarita y con esa mascarita trato de agradar a los recién llegados. No sea que me vayan a acusar. No sea que vaya a ser mal visto que yo, así bueno, el pensamiento de Pedro, que yo siendo un judío me vean conviviendo con los gentiles. Fíjense qué grave, fíjense qué grave. Y esto lo traemos a nuestra realidad y es grave en toda comunidad que haya este tipo de divisiones, que haya este tipo de circunstancias. Por eso debemos evitarlo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vemos? La conducta de Pedro no es una conducta casual. No fue que ocurrió así como que alguna vez. La conducta de Pedro tampoco es una conducta aislada, ¿sí? Es una modificación de cómo se venía comportando para comportarse de una manera distinta. La conducta de Pedro no podemos decir, ay, pues es que fue sin querer, ¿verdad? O como dice el clásico, se me chispoteó. No, la conducta de Pedro era intencionada. Había una intención en Pedro y por lo tanto había pensado y meditado cómo me voy a comportar. Así que era una conducta grave y estamos viendo a uno de los pilares de la iglesia mostrando su humanidad pecaminosa. ¿Qué podemos esperar nosotros, mis queridos hermanos? Somos pecadores, somos humanos. Y si Pedro se estaba resbalando, nosotros damos el azotón. Feo, ¿sí? Esta conducta no era inocua, es decir, no era una conducta que no podía traer consecuencias, no. Seguramente los gentiles habían notado ese cambio en Pedro y seguramente se habían acercado a Pablo para decir, ¿qué pasa con Pedro? ¿Qué pasa? Y no era una conducta solitaria, porque otros hermanos, incluyendo el cercanísimo Bernabé, cercanísimo a Pablo, ¿sí? Estaba siguiendo este juego.
grave la circunstancia, ¿se dan cuenta? Es la iglesia naciente, las iglesias de Galacia. Y entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Dice, voy a tomar el toro por los cuernos, lo voy a enfrentar, y lo voy a enfrentar delante de todos. Fíjense qué interesante también. Es decir, no me voy a quedar ahí a medias, ¿no? Lo voy a enfrentar delante de todos. Y entonces podemos decir que la conducta de Pedro y los que lo seguían eran una conducta hipócrita. Dos conductas en una sola persona. Y era una simulación. Era algo que no era real. Estaba queriendo mostrar algo que era distinto. Y como analizamos esta primera parte de estos versículos, no, pues Pedro es condenable, por supuesto. ¿Y con qué autoridad podemos decir que Pablo le reprende? Con la autoridad que le da el mismo Señor resucitado. Porque él recibe el Evangelio directamente de Cristo y le dice, Pedro no se está portando conforme dice el Evangelio. Eso es lo grave. No que me hagan caras, no que se porte así esa otra persona, sino que esa persona, si se porta así, no está siguiendo el Evangelio de Cristo, el Evangelio del perdón, el Evangelio de la reconciliación, el Evangelio de la humildad, el Evangelio del amor. No lo está siguiendo y se está convirtiendo en una piedra de tropiezo. ¿Qué nos dice la cuestión del mundo en relación a esto? Esto no es de la Biblia. Dice la personalidad veleta. ¿Se acuerdan de la canción de Lucena de Veleta? La escuché y dije, de aquí me agarro dos ilustraciones. Sí, veleta, a donde lo lleve el viento. Veleidoso es el término que se utiliza correcto para una persona que es cambiante. No seas veleidoso o veleidosa. Sé una sola pieza, aunque si eres trompudo como Bisuel, pues sé trompudo como Bisuel. Pero si eres alegre, pues sé alegre siempre. Si eres cordial, sé cordial siempre. Pero de una sola pieza. Es tan importante esto que Santiago mismo nos habla en su carta de las personas con doble ánimo. No seas de doble ánimo. Quiere decir, no seas así cambiante. No seas cordial en un momento y al otro estés reventando de ira. No seas cambiante. No seas veleta. Y las ilustraciones que agarré de Lucero dice, el veleta es como el azúcar en el café. Se disuelve, ni queda. ¿Sí? Y la otra ilustración que me gustó de la canción era, eres una cárcel de papel. O sea, no sirves. No me detienes, no me contienes. Eres frágil, te rompes. ¿Sí me explico? Y esto de la personalidad veleta nos dice, ¿qué es eso? Miren, poner en valor una marca personal auténtica, coherente y honesta y que busca agradar a otros. Busca agradar a otros. En general, a todos nos gusta gustar. ¿Sí? O sea, a todos quisiéramos ser monedita de oro. O sea, caerle bien a todos. Sería padre. A todos, ¿no? Pero ¿qué es lo condenable? Que a lo mejor me muevo en un círculo y me porto de una manera, me muevo en el otro, me porto de otra manera. Llega una persona y me empiezo a comportar como sé que le agrada a esa persona, y eso es ser veleta. Eso es ser veleta. ¿Sí? Entonces, en función de eso, muchas veces modificamos nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de comportarnos, es más, nuestra manera de vestir y de comunicar. Tratamos siempre de integrarnos, es algo normal. Pero imagínense que en el grupo de darquetos, sí saben, los darquetos, los que se visten de negro, se pintan las uñas de negro, hasta se maquillan, sus bototas y todo eso. De repente llega uno y vestido igual, pero de blanco. ¿Qué le pasó? Hasta lo van a excluir, ¿sí o no? Me dice, ¿qué le pasó? Pues ya no encaja. Entonces me he visto de negro, ¿no? Para encajar, para caer bien. Y eso es buscando ser mejor valorado por las personas. Es decir,
me alejo de mí para acercarme a lo que pienso yo que te va a agradar a ti. ¿Sí se dan cuenta? Pero resulta que a lo mejor lo que te agrada no es el yo real. Te va a agradar a alguien que no soy yo verdaderamente, sino la máscara que me puse para representar algo. Y entonces vemos que toda la relación se funda en falsedad. Se funda en falsedad. ¿Sí? Todo es falsedad. Yo busco agradarte, me pongo máscara, a ti te agrada mi máscara, pero no sabes quién está debajo de la máscara. Oh, está feo, está horrible. Y eso es lo que condena Pedro. Y entonces dice, era de condenarnos, dice la palabra. Todo esto que estamos analizando dice, era de condenar, porque no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Oigan, tenemos que poner el Evangelio enfrente. Nosotros tenemos que adaptarnos al Evangelio de Cristo como una manera de vivir, como una manera de comportarnos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tengo que caminar con Jesús. Soy veleta, no estoy caminando conforme al Evangelio de Cristo. ¿Ok? Soy trompudo, no estoy caminando conforme al Evangelio de Cristo. ¿Qué me pide el Evangelio de Cristo? Misericordia, piedad, humildad, sinceridad, entrega. Aunque me tenga que humillar, pues me entrego, pues tengo que hacerlo. Eso es caminar conforme al Evangelio de Cristo, porque si no, nos podemos volver piedra de tropiezo. ¿Qué es lo que trae? ¿Cuáles son las consecuencias de la conducta de Pedro que debemos de traer nosotros a la actualidad para que no ocurra nada de eso? ¿Sí? La enseñanza es esa. Ya ocurrió con Pedro. Entonces, evitemos eso. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué traen este tipo de conductas en todas las comunidades? Murmuración. Ya, hoy le digo, le dicen, le digo, es que me dijeron que dijo, y a lo mejor no dijo lo que me dijeron, y murmuración. ¿Qué más trae eso? Un mal testimonio. O sea, imagínense los hermanos gentiles que comían con Pedro y de repente lo ven y ya no les habla. Dicen, este es el que me viene a hablar del Evangelio de Cristo, de la gracia del Señor. No. Decía el hermano al pasar allá en Oré, mejor ni digas que eres cristiano. Mejor, sí, porque van a decir, oye, es cristiano y ve cómo se porta. No, mejor no digas que eres cristiano. Mejor que tu testimonio, es decir, tu conducta, hable por ti mismo y que la gente pueda decir, como aquella mujer misógina que les platiqué, pero ¿qué me viene a hablar del Evangelio si era un borracho, si era un drogadicto y ahora anda muy metido con Dios? Qué bueno, ¿qué crees? Estás dando tu testimonio de la transformación de esa persona, de lo que era antes de Cristo y en lo que se ha convertido ahora que camina con Cristo. Y este tipo de cosas también nos trae división y también nos puede traer tropiezo. También este tipo de conductas pueden alejar a la gente del Evangelio. ¿Y qué creen? Eso es trascendente, eso es importante, ¿sí? Eso es muy importante. No me voy a convertir en piedra de tropiezo, porque si provoco que te alejes de la iglesia, ¿sí? Entonces no estoy dando buen testimonio, no a los demás, al Señor, ¿sí? Porque yo tengo que seguir el camino de Jesús, yo tengo que seguir el camino del Evangelio. El camino del Evangelio es un camino de perdón. El Señor nos lo mostró hasta en la cruz del Calvario, ¿sí? Ahí clavado, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí entregando su vida. Entonces tenemos que ser así, de una sola pieza, ¿ok? Y luego qué interesante es, la confrontación es pública. O sea, no es de que ahora sí que vamos a hacer chisme grande. No, es de que vamos a hablar con sinceridad. O
¿sale? Vamos a hablar con sinceridad. Fuera máscaras, dice la expresión, bueno, fuera máscaras. ¿Sabes qué? A lo mejor no te caigo bien, pues está bien, ya lo sé, pero ya sé cómo me voy a dirigir contigo. No voy a tener incertidumbre de que a lo mejor me saludas, a lo mejor no, a lo mejor me haces caras, a lo mejor me sonríes, a lo mejor no, nada. Fuera máscaras. Vamos a hacer de una sola pieza. Eso es caminar en el Evangelio. Y Pablo lo hace con Pedro, lo confronta delante de todos. Me imagino que se ha puesto bien bueno al chisme ahí. Oye, tú, pues, ¿por qué si antes comías con todos, ahora ya no? ¿Por qué? Y lo deja de manifiesto. Y lo que deja de manifiesto Pablo es que tiene la doctrina, que tiene la autoridad y que además tiene el celo por el Evangelio. Es decir, no me voy a quedar callado, lo más importante es el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, pues si hay necesidad de hablar, hablo, porque tengo celo del Evangelio, porque quiero que haya unidad, porque quiero que haya unanimidad, porque quiero que estemos todos caminando con Cristo y para Cristo. ¿Ok? Eso es bien interesante. Ahora, nos vamos a lo que dice Gálatas 3, 28 y 29. ¿Qué nos dice? Es el mismo Gálatas, pero un poquito más adelantito, que dice: ya no hay judío y no judío, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos somos uno solo en Cristo. Y ustedes pertenecen a Cristo y son los descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Y aquí, perdón que meta algo así rápido, ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Los seguidores de Cristo. No el Israel político que está haciendo genocidio en Gaza. No, los seguidores de Cristo. Somos el pueblo nuevo, el pueblo escogido, el pueblo que fundó nuestro Señor con su sangre, comprados por la sangre de Cristo. ¿Y qué es lo que sucedía? El judío conocía la ley, el judío había sido educado en la ley, el pueblo judío había sido depositario de la ley, pero ¿qué creen? Ni judíos ni gentiles pueden ser salvos por la ley. Nadie, en eso había igualdad. Nadie en la actualidad es capaz de ser salvo si no es por la gracia de Dios. ¿Sí? Y entonces, ¿para qué nos sirve la ley? Decimos, bueno, si no puedo ser salvo por la ley, ¿para qué nos sirve la ley? Primero debemos de saber que estamos justificados por la fe. ¿Qué es eso de justificar? Vamos a hablar de tres cosas: ser salvo o ser salvado, ser justificado y la santificación. ¿Ok? Son tres cosas distintas ligadas entre sí. ¿En qué momento voy a ser salvo? Es decir, voy a tener vida eterna. Es decir, no voy a tener condenación eterna. En el momento en que acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. En ese momento yo voy a ser salvo. En ese momento, sí, voy a alcanzar boleto para entrar al evento más maravilloso de la historia. Aunque sea en la última fila, no importa, pero ya estoy dentro. Ya estoy anotado en el libro de la vida. ¿Ok? ¿Qué es la justificación? Todos vamos a ser juzgados. Todos vamos a ser sometidos a juicio. Pero ¿cuál es la circunstancia? Si yo soy cristiano, tengo abogado. Si yo soy cristiano, sí, el Señor va a responder por mí. Y me emociona cuando pienso eso, ¿no? Estamos en el juicio, está el adversario como fiscal, nos saca la lista de pecados. Tú, el 27 de julio del 2024 hiciste tal cosa,
el 25 tal cosa, el 23 tal cosa, el 22 tal cosa, el 21 tal cosa, y nos sale la lista de pecados así enorme, inmensa, inmensa, y no podemos decir no es cierto. Sí, soy pecador, y el pecado ha morado en mí, y mi vida ha sido guiada por el pecado. Pero en el momento en que dice en el juicio, condenado porque es pecador, condenado, se va a ir al infierno porque es pecador, y llega Cristo y dice, en momento, yo ya pagué por él. Sí. En la sangre del Calvario, en la cruz del Calvario, yo ya pagué por él. ¿Se dan cuenta? Y el otro es el de la santificación. Es ir siendo transformados por la voluntad de Cristo, por el Santo Espíritu de Dios, en una persona diferente. En la semana, un varón me mandó un mensaje y decía, quiero ser diferente. Solo no puedes, solo no vas a poder, solo no has podido. ¿Qué necesito? Me preguntaba. Entrega tu vida a Cristo. Así, decir, no puedo, tú sí puedes. Te entrego mi vida. Y entonces vas a empezar a ser transformado. No te vas a volver bueno de repente, porque es un camino largo. Y les decía yo, el Salmo 17:15, ¿hasta cuándo voy a estar satisfecho? Hasta que despierten tu presencia. Hasta que despierten. Y entonces, ahorita, no voy a seguir pecando, pero ya no quiero ser igual. Me encantaba esa alabanza y me hacía llorar mucho cuando recién me convertí. Ya no quiero ser igual. Renuévame. Porque todo lo que hay dentro de mí, dice la alabanza, necesita ser cambiado por ti. ¿Okay? Y entonces empezamos el camino de la santificación. Que ya soy salvo, voy a tener abogado, estoy justificado, pero necesito actuar conforme a la voluntad de Dios. Y eso me va a llevar a que deje de hacer las cosas que antes hacía. Porque ya, como dice Pablo, que voy a expoliar, como dices, ya no vivo yo, vive Cristo. ¿Ok? Ese es el camino, no hay de otra. Y entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Porque ahí está, y dijo el Señor, no vengo a borrar ni una coma, ni un punto. Dice, conocer la santidad. A través de la ley puedo conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Sí? A través de la ley y de su palabra puedo conocer cuál es la naturaleza y la voluntad de Dios, sus atributos. Y también puedo tener conciencia de quién soy yo, de la naturaleza pecaminosa que tengo. Y en el momento que yo tengo conciencia puedo decir, sí, Señor, sí, soy pecador. Es mi naturaleza pecaminosa la que me hace resbalar todos los días, pero es tu gracia y es tu misericordia la que me sostiene y la que me ha empezado a transformar. ¿Hasta cuándo? Hasta que despierte, ¿sí?, a tu semejanza. Es la ley la que nos hace denotar la desobediencia de nuestros corazones. Imaginemos que nuestro corazón es esta pared blanca y nuestro pecado una rayota negra. O se va a notar, mis hermanos, se va a notar, va a contrastar entre la voluntad de Dios y mi naturaleza. Para eso sirve la ley, para saberme débil, para saberme necesitado, para rogar por su misericordia cotidiana y para conocerle y saber que si yo no puedo, Él sí puede.
Él sí puede. Y entonces, eso dentro de nuestro corazón nos exhorta a vivir una vida digna de nuestro Salvador. ¿Qué nos dice Romanos 3:20? Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Y entonces resumimos, ¿cuál es el propósito de la ley si nadie puede cumplirla? Conocer a Dios, conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra necesidad y conocer la vida de paz y de bendición que Dios me ofrece. Quiero paz en mi corazón, acércate a Dios. Quiero vivir en paz, como decimos así, ¿va? Quiero vivir en paz. La única paz verdadera es la que nos da Jesucristo en nuestro corazón. Es la única paz verdadera. Nos dice Gálatas 16 y 17, y seguimos con el pasaje, la justificación por la fe, que no les llama así, pero es la segunda enseñanza, ¿verdad? Sabiendo que el hombre, le dice Pablo, en ese contexto del pleito, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Cuando por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie puede presumir ser bueno. Nadie puede presumir cumplir a cabalidad la ley de Dios. Todos pecamos por nuestro propio esfuerzo, no podemos ser justificados. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? De ninguna manera. Porque hay doctrinas que así son, son doctrinas desviadas que dicen, ya soy salvo, voy a tener abogado, entonces puedo darle vuelo al hilacho. Y eso es una herejía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos faltan uno de esos tres componentes. Tenemos la salvación, tenemos la justificación, pero necesitamos la santificación del Espíritu Santo. Y antes podemos verlo y tener testimonio de muchos. Decimos, pues es que yo era así. Yo tenía este pecado, yo tenía este vicio, yo tenía este defecto, yo tenía esto, yo no tenía templanza, explotaba fácil. Ese no es fruto del Espíritu. La ira y la contienda, los pleitos, son frutos de la carne. La templanza es fruto del Espíritu. Y pecamos. Todos caemos. Así que debemos de pensar en esto. Y me encanta que Pablo no se pone en el lado de los buenos, sino se pone, nosotros también hemos creído en Jesucristo, se pone en el lado de los gentiles. Oye, vente a comer con nosotros como lo hacías, porque nosotros también hemos creído en Jesucristo, y eso nos hermana, y eso nos iguala. No eres más ni eres menos por ser judío. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Entonces ven con tus hermanos. ¿Sí me explico? Nosotros podemos pecar de eso. Nos dice el versículo 18: porque si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto, y para la ley a fin de vivir para Dios. Y dice uno, ¿cómo está esto? A ver, explíqueme. Que alguien me explique, decía el personaje aquel del terrestre. Que alguien me explique. ¿Cuáles eran las obras que edificaba Pablo cuando era Saulo de Tarso? ¿Se acuerdan? Perseguir a los cristianos, encarcelar a los cristianos, consentir la muerte y probablemente, no lo sabemos, hasta participar en la muerte de los cristianos. Eso era el Saulo de Tarso anterior, el otro, el antes de ser transformado, el antes de entregarse a Cristo. Eso era lo que él hacía. Si las vuelve a edificar, transgresor me hago. Ya me dijo el Señor, ¿por qué le das patadas al aguijón?
te lastimas a ti mismo, ¿ok? Y él dice, porque por la ley soy muerto, porque con fin de vivir para Dios. Y nos vamos al versículo, al que le da sentido al sermón. Es un pasaje precioso. Déjenme comentarles esta ilustración que también creo que lo he platicado antes. Antes la pena de muerte en los Estados Unidos era por la silla eléctrica. Ahora son inyecciones letales, pero antes era la silla eléctrica. Antes el ahorcamiento y otras cosas, pero era cruel. Los amarraban. Cuando dejó de utilizarse la silla eléctrica para la pena de muerte, algún pastor que había estado ministrando para los presos de la iglesia se lo llevó a su casa. Esa silla donde habían muerto los peores criminales, se la llevó a su casa. Y en su casa decía que todas las mañanas se sentaba un ratito en ella. Le doy 220 volts, 220. No, si él se acordaba de Gálatas 2:20. Él, para sentir la humildad, se sentaba en la silla de los peores criminales, para sentir la necesidad de Cristo, para sentir la misericordia de Cristo. Todos los días se sentaba en esa silla, que era la que merecemos. 2:20 se daba, 2:20 todos los días, para recordar nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra necesidad de Cristo. Y entonces nos dice este pasaje hermoso, Gálatas 2:20 y 21, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pasaje hermoso. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y empiezo con el 21 y luego me regreso para ser más explícito con el 20. No desecho la gracia de Dios, que es el regalo, que es una gracia, el regalo de Dios. ¿Nos ganamos la salvación? No, no nos regaló. Es gratis, como todo regalo es gratis, pero no es barato. Dio su vida para darnos a nosotros. Dio su vida, ese es el costo. La sangre del Hijo de Dios. Pero Él muere en la cruz y nos regala la posibilidad de la salvación. Por eso es por gracia. Si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Y es cuando nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué en otras agrupaciones, en otras asociaciones religiosas que hablan de Jesús, nos piden todavía la salvación por obras? Tienes que ser bueno si quieres ser salvo. Y entonces, ¿en dónde queda la muerte de Cristo? ¿Cuál es el sentido que ellos le dan a la muerte de Cristo? ¿Para qué murió en la cruz? No lo entiendo, si todavía necesitas obras. No lo entiendo. Pero Pablo dice, no murió por demás. Si quieres ser salvo por obras, entonces sí estás ninguneando la muerte de Jesús en la cruz. Si de veras te entregas a Cristo, vas a saber que es el evento más importante de la historia de la humanidad. ¿Sí? La muerte de Jesús en la cruz no podía tener sentido si no fuera acompañada de la resurrección. ¿Sí me explico? Esa circunstancia es lo que nos permite, ¿sí?, entonces saber que Él murió para darnos salvación y resucitó para ser el primogénito de la resurrección. Por eso también decía yo, con Cristo estoy juntamente resucitado. Sí, porque Él es el primogénito, pero vino por todos los demás que venimos atrás de Él, si creemos en Él, si hemos entregado nuestra vida. Y es hermoso, ¿no? O sea, sin su muerte en la cruz no podría haber el siguiente capítulo, que es la resurrección. Pero es algo único.
es un conjunto de cosas. Va todo unido para que pueda ser así, de esa manera. Es el plan de Dios. Y entonces, ¿qué quiere decir cuando decimos estoy juntamente crucificado con Él? Necesito vivir una vida nueva. Que mi naturaleza pecaminosa, que mis pecados, que lo que yo era, tiene que estar juntamente crucificado con Cristo. Y Él dijo, sí, los pecados yo los voy a pagar aquí, y vengan los pecados de todos, porque aquí en la cruz del Calvario los pagó Cristo. ¿Qué necesita entonces estar crucificado con Él? Mi viejo yo, aquel que ya no quiero seguir siendo, aquel que me duele ser, aquel que me genera conflicto. Ese tiene que estar ahí crucificado con Él. Mis pecados tienen que estar ahí con Él, porque Él me está ofreciendo una nueva vida. ¿Sí? Debemos estar juntamente crucificados con Cristo. Y les decía yo del griego, me fascina esta circunstancia del griego. Es un verbo perfecto, que significa una acción del pasado, pero que se continúa. Así es la cuestión de este verbo. Es decir, es una acción continua. Sí ocurrió, pero sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo. Es continua, porque sí, Jesús fue crucificado hace 2000 años, pero Jesús me sigue dando salvación hoy. Jesús sigue ofreciéndome por gracia la posibilidad de ser transformado hoy. Por eso me encanta el griego. Entonces es un hecho que ocurrió en el pasado, pero que continúa en el presente, y además es una voz pasiva. ¿Qué quiere decir? El hecho se aplica, el hecho lo hizo Jesús, pero se aplica en nosotros. No es algo que yo hice, no es algo que yo consiga, no es algo que yo busque, no es algo que yo pueda alcanzar. Es que Jesús ya lo hizo y lo sigue haciendo. Y la acción de lo que Él hizo está en mi vida. ¿Se dan cuenta? Que era una de las cosas por las que Dios quiso que naciera en esa época, para que hubiera un idioma en donde les pudiera transmitir toda la plenitud de su palabra. Así que yo soy el beneficiario. Usted, hermano, hermana, es el beneficiario de la muerte de Cristo en la cruz. Y me encanta cuando dice el pastor Gilberto que dice, no, tú eres cristiano por conveniencia. Pues sí, porque nos conviene aceptar el regalo de la gracia de la salvación. Sería necio no hacerlo, ¿ok? Y entonces, bueno, esa es una voz pasiva, que significa yo no lo hago ahora, lo han hecho por mí. Y se puede traducir con eso: yo he sido crucificado y sigo siendo crucificado en Cristo. Oigan, mis hermanos, ¿se pueden imaginar lo que están pasando nuestros hermanos en Estado de Hidalgo? Ser excluidos de las escuelas, ser corridos de su comunidad, no dejarlos sembrar sus tierras, no darles agua, no dejarlos comprar en las tiendas del pueblo. Están siendo crucificados con Cristo hoy. ¿Se dan cuenta? Y entonces estar crucificado juntamente con Cristo, nos identificamos con la muerte del Salvador. Él tomó nuestros pecados y eso debe ser crucificado para experimentar comunicación con Jesús. Sí, Señor, ya no quiero ser igual. Esto que yo soy, este despojo, perdón la palabra, esta porquería que he sido en mi vida, necesita ser transformada. ¿Y quién puede? Tú, que eres el divino alfarero. Puedes tomar este barro informe, sucio, y darle forma y hacerle una vasija nueva, útil. Tú sí puedes, yo no puedo por mí mismo. Y eso nos une con Cristo, y el resultado de esta unidad es que no se vive ya para uno mismo. Ya no. Hay gente que en ocasiones dice, hasta aquí ya no puedo, ya no me voy a congregar, ya no voy a ir por esto. Oye, no vives para ti,
Vives para Cristo. Vives para Cristo. Ya no eres tú para ti. Es que si has creído en Cristo, en que si has hecho, eres hijo de Dios, como dice Juan 1:12, si has tenido la posibilidad de ser adoptado como hijo de Cristo, entonces ya no vives tú. Vive Cristo en ti y tú tienes que vivir para Cristo. Entonces, no se trata de obtener méritos para observar la ley. El vivir en la vida de Pablo, como debe ser para la vida de todos nosotros, es que Cristo viva en nosotros. Oiga, entonces, ¿se vale ser doble cara? No. ¿Se vale ser hipócrita, tratando de agradar a los hombres? ¿Se acuerdan el final del capítulo 1 de Gálatas? Dice, tratando de agradar a los hombres. No, es agradar a Dios. Oye, ¿y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Conócelo más. Lee la Biblia, congrégate, haz tus devocionales, ora todos los días. Así lo vas a ir conociendo. Así voy a ir conociendo la voluntad de Dios para todos, pero también voy a ir conociendo la voluntad de Dios para mi vida. Para mi vida. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que mejorar? No por mis fuerzas, sino porque soy hijo de Dios y necesito dar testimonio de eso. Él busca saber cómo debemos vivir cada uno de nosotros. Así que dice, todo lo que ahora me toque vivir en la carne, lo vivo agradando a Cristo. Oigan, me hicieron caras. No confronto, me quedo calladito. A lo mejor lo platico, sí, pero lo vieron Cristo. Me corrieron, me apedrearon, me niegan las cosas, como nuestros hermanos que están padeciendo en Hidalgo. Sí, pero lo viven en Cristo. En la iglesia primitiva les decían: di que el César es tu Señor y serás salvo. No te voy a echar a los leones. Di, tú nada más reconoce que el emperador romano es tu Señor y vas a ser rescatado de los leones. ¿Y qué ejemplo nos daban? Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Y eso es lo más importante que debemos tener, mis queridos hermanos. ¿Qué nos dice Romanos 6, del 1 al 6? Está chiquita la letra. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, es también nosotros andemos en la vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más. No lo explica, ya nos explica el pasaje, el mismo Pablo. ¿Y qué nos dice 1 Corintios 12:13? Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Así que, mis queridos hermanos, hay un desafío, hay una conclusión y un desafío. Estamos 100% contentos con lo que somos. Habrá cosas que habrá cosas que tengamos que ser transformados. Habrá cosas que el Señor nos corrija y nos vuelva a hacer. Yo les invito, mis queridos hermanos, si es así, si dicen quiero ser transformado, si quiero que mi naturaleza pecaminosa y las cosas que me duelen y me lastiman y que a lo mejor también estoy provocando dolor en la gente que amo, en la gente que me rodea.
en la gente que quiero. Yo les invito a que se pongan de pie. Si alguien dice, yo quiero ser transformado, yo quiero ser cambiado, yo quiero que Cristo vive en mí y las cosas que vivo en la carne las viva yo también. Yo quiero decir, si no se puede parar, no puede levantarse. Si no se puede parar, yo también. Yo soy el principal. Yo soy el principal, el más vil e inmundo. Quiero ser transformado por Dios. Si es así, mis queridos hermanos, oremos. Oremos. Señor mi Dios, gracias Padre bendito por tu palabra hermosa. Ya no quiero seguir siendo yo. Quiero ser transformado por tu gracia. Quiero que a través de tu ley mi pecado se haga evidente, Padre bendito. La necesidad de ti se haga más evidente. La necesidad de transformación la tenga consciente, Padre bendito. Ya no quiero seguir lastimando. Ya no quiero seguir lastimando a la gente que amo. Ya no quiero ser piedra de tropiezo, Padre bendito. Quítame toda máscara, Padre bendito. Quítame toda máscara. Tú me conoces, Padre, porque sabes qué hay en mi corazón y qué hay en mi mente, Padre bendito. Y te pido, Padre bendito, te pido que me transformes, Padre. Entrego a ti mi vida. La he entregado antes, pero todos los días necesito de ti, Padre, de tus misericordias que son diarias y cotidianas. Te ruego, Señor, que seas conmigo, que me enseñes el camino, que me enseñes tu voluntad, Padre bendito, y que me des la posibilidad de ser una nueva criatura. Que las cosas que me lastiman y que lastiman queden crucificadas ahí contigo, Padre bendito, y que conjuntamente contigo se ha resucitado una nueva persona. Te lo ruego, Padre bendito, te lo ruego. Con sinceridad, con humildad, con un deseo verdadero. Transfórmame, Señor. Transfórmame. Te necesito. Hoy y siempre te necesito. En el nombre precioso de Cristo, oramos. Amén. Y bueno, vamos a decir nuestro texto lema con el que nos despedimos. Cerramos el culto y empezamos el culto de negocios. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Es el tiempo en el que el pueblo de Dios se une para alabar su nombre. Que tú y yo podamos celebrar el nombre del Señor porque somos sus hijos y porque estamos llamados a ser sal y luz en esta tierra. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Este mundo hoy está necesitado de esperanza y nosotros, el pueblo de Jesucristo, podemos traer esa esperanza. No nos cansemos de proclamar su palabra
salvación y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo de su amor y verdad.